Buenas noches. Buenas noches, patrias, ¿verdad? Venía platicando con mi esposa, se me hace que nadie va a venir. Se van a ir todos de fiesta. Así que hay dos opciones. O no tenías a dónde ir de fiesta, o consagraste este día a pesar de la fiesta, que espero que ese sea el caso. Bien, hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 7, no lo vamos a terminar. Estamos hablando de las leyes para los sacerdotes. La semana pasada vimos la parte número 1. Muy probablemente la vamos a ver en 3 partes. Hoy vamos a ver la parte número 2. Empezamos el capítulo 7, pero es la segunda parte de las leyes para los sacerdotes. Dijimos que desde el capítulo anterior, ¿verdad?, empezaban las leyes y todo el capítulo 7. Ya en el capítulo 8 cambiamos de tema. Así que para empezar el capítulo 7, Dios establece las leyes con respecto al sacrificio por la culpa. Y ese sacrificio por la culpa lo vimos en el capítulo 5 y principios del capítulo 6. Entonces, para poder ver, ya habíamos visto que Dios está agregando información que no había revelado. La información que había dado sobre los distintos sacrificios era para quien los ofrecía, pero se omite información sobre lo que tiene que hacer el sacerdote. Ahora Dios está detallando lo que deben hacer los sacerdotes. Entonces, para poder entender lo que empieza diciendo el capítulo 7, recordemos brevemente lo que era el sacrificio por la culpa. Había 3 casos. Cuando se retenía inadvertidamente de lo consagrado a Dios, acuérdate que tenías que compensar con una multa y ofrecer un sacrificio. El segundo caso era cuando no estabas seguro si habías pecado o no con respecto a uno de los mandamientos, pero si tenías duda, eras considerado culpable o debías considerarte culpable y también presentabas un sacrificio a Dios, pero no una compensación, no una multa, porque no sabías si lo habías hecho o no, por consecuencia no podías saber cuánto tendrías que compensar. Y el tercer caso era el defraudar a tu prójimo. Así que leamos brevemente en Levítico 5, 14 al 16, para recordar cómo se especifica, porque de la misma manera en los 3 casos, cómo se especificaba lo que el sacerdote debía hacer. Levítico 5, 14 al 16, dice: el Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará el Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la 5ª parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Recordemos que cuando dice, si alguien comete una falta, la palabra falta en hebreo, ma'al, se traduce como un acto infiel o traicionero. ¿Por qué infiel o traicionero? Porque no le está dando a Dios lo que le corresponde. Él es infiel y traicionero al no darle a Dios lo que le corresponde. Y afectaba a los levitas, porque Dios había destinado esas cosas para los levitas. Obviamente era parte que se ofrecía para Dios y otra parte para el sacerdote. Y cuando hablamos de lo que se había retenido, estábamos hablando de diezmos y primicias, que eso iba íntegramente para los levitas. Entonces se tenía que presentar un carnero, que era el animal más caro, y aparte tenía que ser evaluado por Moisés para que se asegurara que valía por lo menos 2 ciclos de plata. Se especifica que tenía que valer varios ciclos, así que por lo menos para que se cumpla el varios, por lo menos serían 2, ¿verdad? Así que no era nomás cualquier animal, sino tenía que ser un animal que se validara, que fuese de los más caros todavía, ¿verdad? Y enmendar el daño pagando una multa de la 5ª parte de lo que se debía. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Dice solamente, así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Y no se especifica absolutamente nada de lo que el sacerdote debía de hacer. Tampoco en el segundo caso. Levítico 5:18 dice, le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de que esta persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será perdonado. Y no hay información de lo que hace el sacerdote. Y por último, en el caso de defraudar a tu prójimo, Levítico 6, versículos 6 al 7, dice, le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa.
lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa la que se haya hecho culpable le será perdonada. Fíjate cómo Dios reveló esto y omitió por completo la información en cuanto a los sacerdotes. En otro momento del tiempo, en otra ocasión, revela lo que tiene que hacer el sacerdote. Y ahora sí vamos a leer Levítico 7, versículo 1 al 2. Bueno, antes de leerlo, a esto se le llama revelación progresiva. Dios no revela todo lo que hay que saber en una sola ocasión, sino según su sabiduría, según su voluntad, va revelando conforme le place. Pero el hecho de que no nos haya revelado todo en el principio no significa que lo que nos dijo es todo lo que hay, ¿verdad? Hay más información que decide o no revelar en absoluto, como cuando Juan en Apocalipsis dice que iba a escribir lo que los truenos dijeron y le dijeron que no escribiera, como el apóstol Pablo que dijo que no se le permitía decir lo que había visto. Entonces, hay información ahí que Dios omitió, no quería que nadie en la tierra conociéramos esa información, y en este caso revela ciertos datos y luego revela más datos. Y cuando analizamos toda la información que Dios dio sobre el Mesías, tomó cientos y cientos de años, ¿verdad?, poder juntar toda la información para que cuando Jesús vino a este mundo y los discípulos no entendían qué pasaba, por medio de la explicación de Jesús podían atar cabos y entender todo lo que se decía acerca del Mesías. Entonces este es un caso un poco más sencillo, ¿verdad? Simplemente no se reveló lo que tenían que hacer los sacerdotes y ahora lo revela. Levítico 7, 1 al 2. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto y su sangre será derramada alrededor del altar. Ahora, cuando nos dice en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, eso nos lleva al capítulo 1, cuando vimos los holocaustos. ¿Cuál era ese lugar? Vamos a verlo en Levítico 1, versículo 10 y 11. Dice, si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Ahora recordemos que el sacerdote no era quien degollaba el animal, era la persona que lo ofrecía. Ponía sus manos sobre la cabeza del animal y luego lo degollaba. El sacerdote nada más contenía la sangre, para después tenía que derramarla alrededor del altar. Y eso es lo que está especificando. Cuando alguien lleva un sacrificio por la culpa, tiene que hacerse lo mismo que se hacía en el caso de los holocaustos. Vamos a Levítico 1:5, dice, después degollará el novillo ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Entonces les está diciendo, es el mismo proceso. Fácilmente pudo haber dicho Dios, ¿no?, cuando vimos el capítulo 5, y seguirán el mismo proceso que el holocausto, y ya. Pero no, después revela información detallada. ¿Por qué no lo quiso revelar desde el principio? No lo sabemos, pero Él tiene sus razones. Pero podemos ver con claridad que no es dificultad, ¿verdad? Pudo haberlo dicho desde el principio. No lo hizo porque ahora está enfocado en explicar todo lo que tienen que hacer los sacerdotes. Y fíjate, eso nos da, o nos debe dar una idea de cómo Dios explica las cosas. Obviamente tiene que pensar a nuestro nivel, ¿verdad? ¿Cómo le hace Dios sin límites, una mente sin restricciones, omnisciente? ¿Cómo le hace para que entienda a un ser limitado y muy incapacitado para comprender con claridad las cosas? Va explicando por partes. Se enfoca primero en decir, eso es lo que tienen que hacer las personas cuando cometen pecado. A excepción de un sacrificio que vimos, que eran los sacrificios de comunión, ¿verdad? Que esos no eran por ningún pecado, ni por la culpa, ni por defraudar, ni consciente o inconscientemente. Ese era simplemente porque estabas agradecido. Pero entonces primero explica cuál es la perspectiva del que ofrece el sacrificio. Y explica todo eso hasta con cierto detalle, ¿verdad? Y luego dice, ahora los sacerdotes. Fíjate cómo va por partes, de manera que seres humanos podamos comprender. Y eso me llama la atención porque nos hace pensar en Dios como un maestro. El don de enseñar proviene de Dios, y tenemos, ¿quién es el principal maestro entonces, verdad? Dios. Él es
Fíjate cómo enseña y cómo usa o cómo divide los temas para que nos quede claro. Luego dice Levítico 7:3 al 6. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. Y ahora sí tenemos una explicación detallada de cómo debía de ofrecerse este animal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se especifica lo de la grasa y los riñones y lo que recubre? Ya habíamos estudiado eso, ¿verdad? Lo más valioso del animal era la grasa. Entonces, si vas a llevarle un sacrificio a Dios, la grasa le corresponde a Dios, lo mejor. Todos los órganos que están aquí eran los que se consideraban grasosos o con grasa. Entonces, eso se quemaba en el altar. Eso era para Dios, ni para el sacerdote ni para nadie más. Ahora, cuando dice el versículo 6, todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comer en un lugar santo, es algo sumamente sagrado. Vemos entonces que, al igual que en otros casos, el sacrificio es para Dios, pero Dios decide darle ciertas cosas a los que le sirven, ¿verdad? En el caso de los sacerdotes, les va a designar una porción. Y luego fíjate lo que dice el comentario Matthew Henry. Dice, en los sacrificios expiatorios y por la culpa, el sacrificio se dividía entre el altar y el sacerdote. El que lo ofrecía no tenía participación. Entonces, cuando tú pecabas o sospechabas de pecado, habías hecho algo indebido, tu sacrificio que llevabas, tú no te quedabas con nada del animal. Parte se ponía en el altar, que era para Dios, lo que se consumía ahí, y parte para el sacerdote. Y luego dice, pero con respecto a las ofrendas de paz, en los sacrificios de comunión, sí había participación del oferente. Dice, en el caso de los sacrificios debido al pecado, se comunicaba el arrepentimiento y dolor por el pecado. Por lo tanto, lo más apropiado era ayunar en vez de festejar. Pero en el caso de los sacrificios de comunión, se expresa o se manifiesta la comunión con Dios, que tiene un reconciliado con Él, el gozo y la gratitud de un pecador perdonado y los privilegios de ser parte del pueblo de Dios. Entonces tiene sentido, ¿no? Dices, oye, pequé, llevo un sacrificio a Dios, yo no me quedo con nada, yo nada más me quedo viendo cómo se llevan el animal, que salió bien caro, ¿verdad? El sacerdote se lleva algo, los demás se queman en el altar y pues yo nada más viendo. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido, ¿verdad? No es tiempo de celebrar, pero si ofrezco un sacrificio de comunión, yo me quedo, bueno, parte se queda para Dios, parte vamos a ver, va para el sacerdote, pero yo me quedo con buena parte. Y tengo que gozarme y alegrarme, regocijarme. Y vamos a ver el día de hoy que no nada más en los sacrificios de comunión, no nada más se presentaba el animal, también se tenía que ofrecer otras cosas. De manera que se hacía ya tenías lo suficiente para un buen convivio. Pero bueno, continuemos. Levítico 7, versículos 7 al 10. Dios especifica cuáles son los derechos de los sacerdotes en los sacrificios. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a los sacerdotes de los sacrificios que se presentan? Levítico 7, 7 al 10. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Entonces, cuando dice la misma ley que se aplica al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa, es lo que vimos la semana pasada, las leyes que se mencionaban para el sacrificio expiatorio, dice también aplican para este, pero la semana pasada no se especificó nada de la grasa ni nada de eso. Entonces, cuando nos dice que es la misma ley, esto implica que en el caso de los sacrificios expiatorios que no estaba mencionado, lo que aquí se menciona aplica también para aquel. Y sí, y viceversa, ¿verdad? Se ve como si fuese lo mismo. Dice el comentario Ellicott, es decir, es la misma regla. Así como se estableció en Levítico 6, se aplica tanto a la ofrenda por el pecado como a la ofrenda por la culpa. Por lo tanto,
lo que se omite en la regulación de uno debe ser suplido por las instrucciones dadas en el otro. Entonces se hace lo mismo, aunque no se reveló lo mismo en ambos casos, pero ya lo juntas y la suma de las dos cosas que se revelaron es la ley que debe aplicar en ambos casos. Cuando dice la piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca, dice el comentario de Licos, según la información obtenida durante el segundo templo, de lo que se hacía durante el segundo templo, todas las pieles de los sacrificios más sagrados pertenecían a los sacerdotes oficiantes. O sea, los más sagrados eran los por la culpa, por el pecado. Pertenecían a los sacerdotes oficiantes, es decir, las de la ofrenda por la culpa, las ofrendas por el pecado, por el gobernante, por personas comunes, etc. Mientras que las pieles de los animales de los sacrificios de comunión pertenecían a los dueños de las víctimas. Entonces, todos los sacrificios por pecado, el sacerdote se quedaba con la piel, que tenía beneficios, ¿verdad? Más lo que correspondía a la carne. Y en el caso de las de comunión, quien lo llevaba, además de la carne, también se traía la piel. Ahí sí se llevaba una buena parte. Entonces, ¿cómo le hacían? Imagínate, ¿cómo se administrarían? Porque no está especificado con qué regularidad un sacerdote ofrecía su servicio. Tenían que tener algún rol, ¿verdad? Se formaban, había lista de espera, o se hacía un rol a fulano y a mengano les toca esta semana y luego a los otros otra semana, de manera que todos pudieran beneficiarse. ¿Habría días buenos y días malos? Hoy sí hubo muchos sacrificios y a un sacerdote le fue bien y quizás el otro día no. Pues tal vez hay que pensar en todo eso en sentido práctico, ¿verdad? Dice el comentario de Licos, estas pieles, las que pertenecían a los sacerdotes, se acumulaban durante toda la semana y los sacerdotes las dividían entre ellos cada sábado por la noche. Entonces, aquí está curioso porque durante el segundo templo, aunque se especifica que la piel pertenece al sacerdote oficiante, a quien había hecho todo el proceso del sacrificio, lo que nos dice es que durante el segundo templo no se apropiaban de la carne, de la piel que les correspondía, sino que las acumulaban y luego se las repartían entre todos. Y me hizo pensar en los meseros. ¿Sabes cómo los meseros normalmente administran las propinas? ¿Sí dejas propina? Cuando vas a un restaurante y dejas la propina, tú estás pensando en el mesero que te atendió, ¿verdad? Y dices, me atendió bien, le voy a dar una propina. Pero resulta que, creo yo, la mayoría de los restaurantes donde yo me he enterado del proceso, no se la queda el mesero que te atendió, sino que van y lo ponen en el recipiente de las propinas. Y cuando se acaba el día, se reparten no solo entre los meseros, porque también le reparten al que lavó los platos, al cocinero, al que estaba haciendo la limpieza, etcétera, etcétera. Y luego, en algunos restaurantes, toman un porcentaje para ellos. Y un día yo les pregunté, oye, o sea, hablando con el del restaurante, ¿verdad? Le dije, oye, ¿pero por qué? Tú ya les pagas, ¿verdad? El cliente te pagó, tú te quedas con la ganancia. ¿Por qué encima le quitas de las propinas? Y luego dijo, pues es que mira, piénsalo de esta manera y dime tú cómo lo ves. Piénsalo de esta manera. Ok, el mesero se esmeró en dar un buen servicio, pero cuando fue a llevar el plato, quien sirvió el plato, quien preparó la comida, quien lavó los platos, quien mantiene todo el proceso de limpieza y todo, no se lleva nada de lo que el cliente le deja de propina. Así que se tiene que repartir a todas las personas que están trabajando en la cocina, porque aunque el mesero hizo un buen servicio, no lo pudo haber hecho sin ellos. ¿Cómo ves? Le digo, suena justo. Dijo, de la misma manera, ¿quién compró todo eso? ¿Quién mantiene la luz, la música y todo? Bueno, no pueden dar su servicio y no pueden hacer todo si no es por la empresa. Y ahí me quedé yo así como que, sí, pero por eso tú te quedas con la ganancia, ¿no? Pero bueno, cada quien su restaurante. Pero, ¿cómo le hacen los sacerdotes entonces? Por eso yo decía, ¿qué pasa si hay días buenos, días malos y
y algunos sirvieron más que otros y no les toca a todos por igual. Bueno, lo que se hacía en el segundo templo es que se acumulaban todas y luego se repartían. Y ya no había de que, oye, me pusiste en temporada baja y no me va a ir tan bien como cuando pones al otro en temporada alta. No sé si había días en que la gente pecaba más y llevaba más sacrificios y días en los que decían, no, hoy no pequé tanto. Pero bueno, si hablamos de humanos, de seguro tuvo que haber discusiones, ¿verdad? Por a quién le tocaba más, a quién le tocaba menos. Y bueno, tenemos una idea de cómo lo resolvieron. Entonces, la piel de la víctima del holocausto, ya sabemos que, aunque explícitamente debería ser para el sacerdote que ofreció el sacrificio, durante el segundo templo se repartía entre todos. Y luego el versículo 9 dice, asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, o a la olla, o a la sartén, será del sacerdote que le ofrezca. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Versículo 10, toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Y también ya lo estudiamos. Dijimos que había cosas que el sacerdote sí se quedaba para él y otras que se repartían entre todos los varones. Y de hecho preguntamos, ¿por qué nada más los varones? ¿Por qué no se le repartía a las mujeres en estos casos? Bueno, porque los que están haciendo el trabajo, la labor física, son los varones. Y sería lo más justo, ¿verdad? Quienes están trabajando reciben la compensación por lo que trabajan. Pero si aplicamos la de las propinas, es decir, ay, ¿y quién cuidó la casa mientras el levita iba a ofrecer el sacrificio? O le tocaba, obviamente también le tocaba con el respecto de las pieles, porque si se reparten las pieles, esas las podían cambiar o beneficiarse y pues ya toda la familia del levita se beneficiaba. Luego, Dios especifica la ley con respecto a los sacrificios de comunión. Eso era ya con respecto a esos sacrificios por la culpa y ahora no tiene nada que ver con pecado. Ahora es, ¿qué debe de hacer el sacerdote cuando alguien lleva una ofrenda simplemente por gratitud? Y sabemos que el que lo ofrece se tiene que quedar con parte de lo que está ofreciendo. Ahora, me parece que esto nos lleva a examinar prácticamente el resto del capítulo, así que voy a ver nada más la primera parte. Vamos a leer Levíticos 7, 11 al 15. Dice, esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerá también panes sin levadura amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Bueno, cuando vimos en el capítulo 3 lo de los sacrificios de comunión, igualmente no había nada especificado sobre los sacerdotes. Ahora, aquí no nos da información, bueno, no lo alcanzo a ver lo del sacerdote, más adelante se explica, pero agrega información también para el que lo ofrece. Resulta que no nada más llevabas el animal, también tenías que preparar otras cosas para llevarlas. Entonces vamos por partes, lo que dice el versículo 12. Si se ofrece en acción de gracias es porque vamos a ver que ahora se explican más casos de sacrificios de comunión. Acción de gracias, por un voto, por algún beneficio recibido, etc. En este caso, si es por acción de gracias, dice entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Dice el comentario Hélicos, por el hecho de que aquí no se menciona el número de tortas ni la cantidad de aceite, es evidente que eso se dejó a la decisión de los administradores de las leyes y de los guías espirituales del pueblo. Esto nos lleva a una regla que todavía aplicamos cuando interpretamos la Escritura. Cuando Dios define exactamente lo que se debe de hacer, tenemos que apegarnos a lo que dice. Pero cuando Dios no define exactamente lo que se debe de hacer, queda a criterio de quién lo hace. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando nos habla el apóstol Pablo que se reúnen a celebrar la mesa del Señor, no nos da un procedimiento de qué es lo que hacían, pero entendemos que es la mesa del Señor y que cada uno llevaba comida de su casa para compartir con los demás. Pero eso Jesús no lo dijo en la última cena, ¿verdad? Cuando estaba en la última cena, tomó el pan y la copa y la compartió y dijo, hagan esto en memoria de mí, pero no dijo nada más. Luego el apóstol Pablo nos explica que hacían lo que también el apóstol Pedro le llama el ágape.
que era llevar comida para compartir con los demás. Y en el caso de los corintios, los regaña por lo que estaban haciendo. Pero no estaba especificado que se hiciera ese ágape, ese fue agregado. Pero tampoco está especificado cuáles son las reglas del ágape. Entonces, si nosotros queremos celebrar la mesa del Señor, ¿qué debemos hacer? Dado que la Biblia no especifica con detalle qué se hacía o qué debe de hacerse, en la última cena Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Tratamos de repetir lo que Jesús hizo, ¿verdad? Tomar un pan y la copa, partirlo y repartirlo. Pero si somos muchos, no podemos hacer exactamente lo que Jesús hizo. Imagínate, y luego con el COVID, ¿cómo le pasamos el mismo pan a todos? Sí, aún sin COVID. Iba a decir, por favor, el mío muy manoseado, ibas a pedirle, ¿verdad? Imagínate que pase el mismo pan y somos 200, no es viable. Entonces, puesto que no está especificado y puesto que en la última cena nada más estaban los discípulos, no hay forma de que determinemos cuál es el deber ser. Así que, ¿qué concluimos? Que queda a criterio de la congregación, siempre y cuando observe los principios fundamentales de lo que Jesús hizo. Y luego agregamos lo que el apóstol Pablo enseña sobre la reunión, cuando llevaban comida para compartir, y otra vez nos da los pasos fundamentales que debemos hacer para cuando nos reunimos, aunque no especifica el detalle. Entonces, de aquí sale este mismo principio. Queremos hacer lo que la Biblia dice, pero no dice exactamente. Bueno, cuando Dios no lo revela exactamente, entonces queda a criterio del que lo hace. Obviamente, sin contradecir en nada lo que dice la Escritura. Y es de lo que mencionamos como diferencias secundarias o terciarias, doctrinalmente hablando. Algunos cristianos podrán decir, nosotros nada más venimos a la mesa del Señor y es el pan y la copa y se acabó. Bueno, nosotros todavía hacemos lo que dice Pablo en la carta a los Corintios y lo que menciona Pedro cuando se reunían en sus ágapes. Lo que la iglesia primitiva hacía en la Didache, que se especifica que también lo hacían. Y nadie nos puede decir, estás mal, ¿verdad? Ahora tampoco le podemos decir a ellos, estás mal porque no haces la otra parte, porque Jesús no lo mandó específicamente. Entonces ahí decimos que cuando no está especificado con detalle, hay libertad. Cada uno lo implementa como mejor le parezca según su contexto, sin contradecir nada de la Escritura. Otro detalle es que no está especificada la regularidad, con qué frecuencia debe de hacerse. Entonces cada congregación determina con qué frecuencia van a celebrar la mesa del Señor. En este caso, dice el comentario de Helicos, por el hecho de que aquí no se menciona el número de tortas ni la cantidad de aceite, es evidente que esto queda a la decisión de los administradores de las leyes y de los guías del pueblo en aquel entonces. Dice, la regla o la información que se obtuvo durante el tiempo del segundo templo con respecto a esta ofrenda, a esta petición, de además del sacrificio de comunión, ¿cómo tenías que llevar estos panes sin levadura? Dice, esta es la regla. El oferente debía llevar 20 décimas o jarras de harina fina, o sea, cierta cantidad de harina. 10 hechas con levadura y 10 sin levadura. Debía, con esas 10 que tienen levadura, hacer tortas, 10 tortas con levadura. Y de la otra parte que no tiene levadura, hacer 30 tortas. O sea, tenías 30 sin levadura y 10 con levadura, ¿verdad? Luego dice, estas 30 tortas sin levadura que se hicieron con media porción del aceite que llevaban, se dividían en 3 decenas. Y cada 10 tortas se preparaban de diferente manera. Es decir, 10 con 1/8 del aceite y se cocían en el horno. 10 con otro octavo del aceite y se hacían hojuelas. Y 10 con 1/4 del aceite y se freían apresuradamente. De las 40 tortas en total, 10 con levadura y 30 sin levadura, al sacerdote se le daban 4, una de cada tipo, de manera que obtenía la 10ª parte de todas las tortas. Eso no está especificado en el versículo, ¿verdad? Pero quedó al criterio de ellos y decidieron que esa es la manera que aún en los tiempos de Jesús, durante el segundo templo, se hacía. De las 40 tortas, el sacerdote recibía 4. Ahora, aquí nos está explicando cuánto iba a recibir el sacerdote, porque versículos adelante especifica que se le tiene que dar una parte al sacerdote. Luego dice el versículo 13, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. Y aquí complementa
el proceso que describe el comentario Hélicos. Llevabas harina para preparar panes y hojuelas sin levadura y también panes con levadura. Ahora, sabíamos que la levadura estaba prohibida en todo lo que se ofrecía, ¿verdad? ¿Por qué en este caso está permitido? Dice el comentario Benson. La levadura estaba universalmente prohibida, pero esa prohibición se refiere únicamente a las cosas que eran ofrecidas y quemadas sobre el altar, lo cual no aplica para este caso. Entonces, lo que se ofrecía a Dios era sin levadura, pero lo que se ofrece para el oferente, porque acuérdate que parte de eso se queda el que lo ofrece, ahí sí puede tener levadura, porque eso no se va a consumir en el altar. Versículo 14, de toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponde derramar la sangre del sacrificio de comunión. Entonces, las 4 tortas que eran separadas, dicen, estas son para Dios, pero Dios dice, esas se las dan al sacerdote. Entonces el sacerdote se quedaba con 4 tortas, una de cada tipo de las que se prepararon. Y luego vamos a ver que el pecho se ofrecía a Dios y que el muslo derecho era para el sacerdote. También se quedaba con parte de la carne. Y todo el resto era para el que lo había ofrecido. Versículo 15, la carne de ese sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. ¿Por qué? Tiene que ofrecerse en ese día y no puedes dejar nada para el día siguiente. ¿Qué implica ese mandato? Vas a matar un carnero, ¿verdad? Es mucha carne. Una parte es para Dios, que se la dan al sacerdote. Entonces el sacerdote queda con carne y con tortas, ¿verdad? Y el que lo ofreció se lleva más carne y se lleva más tortas, ¿verdad? ¿Y cuál es el mandato? No debe quedar nada para mañana. O sea, pori, convivio, banquete. Y se tiene que acabar. No dejen nada para mañana. Ahora, ¿cómo cumples con el mandato de acabártelo todo? Porque era mucho. ¿Qué es lo que Dios te está obligando a hacer indirectamente? Pues, oye, yo venía bien agradecido de sacrificarle a Dios, pero en mi casa somos 4, no vamos a poder cumplir con la tarea de acabárnoslo todo. Aunque le dé la parte que le corresponde al levita o al sacerdote, no nos la vamos a acabar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Compartirla. Fíjate, en el sentido, ¿qué representaba esta ofrenda que tú le dabas a Dios? Gratitud, ¿verdad? Le estás agradeciendo a Dios de lo que Él te dio, tú le das a Él. Y Dios dice, ok, si una parte es para mí, porque estás agradecido, yo se lo doy al que me sirve. Y lo demás te ordeno que te reúnas con otros y que se lo coman todos juntos. O sea, Dios está diciéndote, comparte la alegría que tú tienes, la alegría que vas y le muestras a Dios, compártela con todos los que puedas. Y tenemos una referencia a esto. Mira, dice el comentario Hélicos, es decir, después de que el sacerdote tomaba el pecho y el muslo derecho, la parte de la víctima que pertenecía al oferente, junto con los panes restantes, él, su familia, invitados pobres, etcétera, debían comer antes de la mañana, que en el momento del segundo templo, o durante el tiempo del segundo templo, estaba limitado a la medianoche. Esta limitación del tiempo fue diseñada tanto para alentar la generosidad hacia los pobres, como para frenar a aquellos que participaban en estas fiestas, para que estuvieran conscientes de que son fiestas santificadas y sagradas, a fin de evitar que se convirtiera en una convivencia indecorosa. O sea, estaban asegurando que el ambiente fuera familiar. Nada de que agarran la noche y le siguen y se ponen contentos porque se iba a convertir en borrachera. Entonces, este mandato ellos dicen, bueno, tienes hasta medianoche y te la tienes que acabar. Entonces, si son pocos, tienes que invitar a más. Tienen que ser suficientes para acabárselo. Entonces, ¿cuántos se ponían felices cada que alguien mostraba su felicidad y su gratitud a Dios? Muchos. Del sacerdote que andaba ahí haciendo el servicio que correspondía, como a todos los que iba a invitar. Ahora, vamos a la referencia de Deuteronomio 12:18. Está hablando del sentido, el contexto de este pasaje es presentar estos sacrificios a Dios. Dice, disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades.
y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Y este es un principio fundamental para la vida cristiana, porque aquí está apuntando a los que son de Dios, ¿verdad? Hemos estado estudiando que los que ofrecen el sacrificio son el pueblo de Dios, y apunta a lo que harían los que son regenerados, porque ellos, por medio de los sacrificios, no eran regenerados, ¿verdad? Dios estaba mostrando todo lo que la salvación implica, todo lo que el Mesías haría. Entonces, cuando vemos aquí al oferente, podemos identificar eso es lo que hace el que es de Dios. ¿Estás agradecido con Dios? Excelente, pero no te lo dejes entre tú y Dios. Comparte con los demás lo que Dios te ha dado como bendición. Y eso es precisamente lo que Pablo elogia a Filemón. ¿Has leído la carta a Filemón? Si no, te la presento. Le agradece porque constantemente invitaba a otros a su casa y les ayudaba a fortalecer su fe. Dice el libro de los Hechos que cuando se reunían partían el pan. Algunos piensan que es referencia única y exclusiva que celebraban la mesa del Señor. No creo. Partir el pan también tenía que ver con la convivencia. Una característica de los cristianos es que se la pasaban conviviendo y comiendo. Pero porque la comida, como algo que habías recibido de parte de Dios, en gratitud por lo que Dios te ha dado, la compartes con los demás. Y en el caso de la ley de Moisés era un mandato. Por eso, cuando Jesús dijo, cuando hagas un banquete, no vayas e invites a tu familia, a tus amigos que te van a devolver el favor. Ve y sal a las calles y tráete al afligido, al cojo, al necesitado. No está hablando específicamente de esta ley, pero del sentido de mostrar la gratitud que tienes para con Dios, pero compartiéndola con los demás. Entonces, deducimos que los hijos de Dios tienen que ser fiesteros, ¿verdad? Que les gusta estar compartiendo y conviviendo con los demás, cosa que la pandemia no nos ha dejado hacer desde más de un año. Es difícil. Tenemos que pensar cómo restauramos el ágape en nuestras mesas del Señor, cuando venimos a celebrar la mesa del Señor. Pero todavía estamos en ese proceso. Esperemos que, como dicen las estadísticas, que las cosas van mejorando y que esta tercera ola ya se acabó y que debe de haber una tendencia muy favorable. Esperemos que podamos retomarlo, que es muy importante. Pablo enseña que durante las cenas, o sea, el ágape que se hacía, se manifestaba quien contaba con la aprobación de Dios. Porque quien está agradecido y comparte con los demás está dejando ver claramente que está contento con Dios. Fue lo que hizo Zaqueo. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo que iría a cenar a su casa, ¿qué hizo Zaqueo cuando estaba Jesús en su casa? Dijo, si le he robado a alguien, se lo devolveré, no me acuerdo cuántas veces más, ¿verdad? Y repartió el dinero en ese instante. ¿Por qué? Porque él estaba contento, Jesús estaba en su casa. Jesús dijo, la salvación ha llegado a este hogar. Y de gratitud se pone a compartir lo que tiene, a la vez que está compensando lo que le robó. Pero fíjate la actitud, el corazón de alguien que está agradecido con Dios. No se lo guarda entre Dios y él, sino que lo quiere compartir con los demás. Y en este caso, de la ley de Moisés, también se hacía para con los pobres. Entonces, voy a comer, invito a en ese caso, bajo el contexto de cómo eran las familias en aquel entonces, tenías al papá, la mamá, los hijos, los esclavos, que eran parte de la familia, trabajaban por el sustento, ¿verdad? Eran así como una especie de adoptados, aunque no tenían los mismos privilegios, pero estaban bajo el mismo techo, con la misma protección, y eran provistos de alimento y de vestido. Contaban como la familia, pero lo que vemos que aparte se agregó, también invita a los pobres. Entonces era muy distinto ser pobre en el pueblo de Dios que un pobre en cualquier otro lugar. Porque además en los tiempos de la cosecha se ordenaba que no rebuscaras todos sus terrenos, sino que dejaras para los pobres. Pero no nos confundamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tema del socialismo? No es socialismo lo que promueve la Biblia cuando se habla de ayudar a los pobres. Se habla de ayudarlos, pero para que salgan adelante, ¿verdad? Para que salgan de su crisis. Porque al ser israelitas, ayudados por israelitas, el objetivo no es que se mantuvieran pobres siempre viviendo de la limosna de los demás, sino que salieran de sus problemas. Por eso la ley de los préstamos entre israelitas
prohibía el interés. Si tú le prestabas a una israelita era sin interés, con el objetivo de que se reponga, ¿verdad? Y que salga de su crisis. No de mantenerlos pobres, diciendo, mira, tú no trabajes, como aquí, vamos a estar haciendo sacrificios de comunión y ahí te va tocando. No, eras convidado, ¿verdad? Gratis, te acercabas a un banquete, pero no era con el propósito, la intención de que no te esfuerces o no hagas nada, que al cabo que vas a recibir, que es el problema que encontramos en el socialismo. Así que no se me confundan, no estamos hablando de socialismo como algo que Dios promueve. Y hasta aquí nos quedamos. Hay más información en el resto del capítulo sobre los sacrificios de comunión, pero pues ya no nos quedaba tiempo y luego van a querer ir a dar el grito, ¿verdad? Luego se van a poner a dar el grito aquí. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Iba a decir aquí en Monterrey, pero en el norte en general, esto de la carne asada me suena muy bíblico, ¿verdad? ¿Comes carne asada como ellos? Invitas a varios a compartir la carne asada y somos cristianos y le agradecemos a Dios antes de comer. Estamos haciendo algo muy parecido, no es la ley de Moisés, ¿verdad? Pero tiene en principio el mismo funcionamiento. Así que tratemos de darle un sentido distinto a cuando queremos manifestar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando estamos contentos con Él. Una parte a la que Dios le agradaba es que cuando estás contento, compartas con los demás. Ayudas al que no tiene, muestras en quién confías cuando compartes y muchas personas se alegran, ¿verdad? Debemos de pensar en eso. La comunión entre cristianos es fundamental, aunque limitada por la pandemia, pero debemos procurarla. Debemos procurar tener tiempos en los que podamos compartir, bendecirnos unos a otros, alegrarnos juntos por lo que Dios ha hecho con nosotros y además de que compartimos nuestra alegría, Dios será glorificado. Y también invitar a alguien, no necesariamente que conoces bien y que te guste estar con él, sino invitarlo para conocerlo, principalmente si es de la congregación. ¿Cuántos estamos aquí? Y te aseguro, y yo ya me incluyo, por los cubrebocas, me han acercado varias personas y dicen, oye, ya tengo aquí 8 meses, nunca te había visto. Bueno, a lo mejor sí te había visto, pero con cubrebocas, pues realmente no te vi, pues nomás vi así, a los ojos. Y créeme, cómo cambian las personas cuando se quitan el cubrebocas, ¿te has dado cuenta? Se revelan así cosas y dices, órale, jamás me hubiera imaginado que sí es tu cara. Aguas a los que están buscando pareja, pobres, les tocó en modo difícil. Porque si se dejan llevar nomás por los ojos, se van a llevar una gran sorpresa cuando se conozcan sin cubrebocas. De que oremos por estos pobres que tienen una situación más complicada. Pero bueno, agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado. Y tomemos el principio de los sacrificios de comunión. Agradecemos a Dios y compartimos con los demás. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos libraste de todos estos mandatos al pagar nuestra deuda y al regalarnos tu justicia. No estamos sujetos a ninguna de estas leyes específicas de los israelitas, Padre, pero entendemos el principio que las inspira. Aprendemos de tu carácter, Señor, entendemos qué es lo que te agrada y te pedimos, Padre, que nos ayude este entendimiento a vivir la vida cristiana con una santidad mucho mejor comprendida. Que no estemos simplemente pensando en estar esforzándonos por negarnos a nosotros mismos, sino también ver que hay momentos en los que debemos regocijarnos por lo que nos has dado e invitar a otros a que se regocijen con nosotros. Debemos tomarnos tiempos para alegrarnos en conjunto. No todo es simplemente esforzarte y luchar y tratar de avanzar, sino también hay que saber descansar, hacer un alto y regocijarnos con todo lo que nos has dado, y es lo que nos has mandado cada séptimo día. 6 días trabajaremos y el 7 lo consagramos en Él. Es el día séptimo.
en el que nos alegramos, nos gozamos por lo que nos has dado. Lo consagramos para ti, lo usamos, Señor, para hacer las obras que a ti te agradan. Te pedimos que nos hagas cada vez mejores a la hora de glorificarte en el día de reposo y en cualquier otra oportunidad que tengamos, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias porque tú has sido fiel a pesar de nuestras infidelidades. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Tú prometiste que la obra que empezaste en nosotros la terminarás, que nos harás crecer cada vez más a la estatura del varón perfecto, y por eso tenemos mucho que agradecer. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. Te rogamos que nos permitas conocerte cada vez más, de tal manera que cada vez glorifiquemos más tu nombre. Gracias. Amén. Puede sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, 15 minutos para responder preguntas. Hasta ahorita han llegado solo 2 preguntas. Ahí está el código en pantalla para que te agregues al grupo si es que no estás, o haz tu pregunta en línea, comentarios de Facebook, de YouTube, la trasladan a este grupo de WhatsApp y trataremos de responderla. Obviamente esto es nada más mientras estamos en vivo. Si tú estás viendo este video como una grabación, ya no vamos a estar monitoreando las preguntas. Ok, empezamos entonces. Primera pregunta. Dice el licenciado Emanuel: ¿el sacrificio de Jesús perdona los pecados del creyente, pero también cubre la culpa? Sí. Acuérdate que hablamos de expiación y propiciación. Expiación es quitar el pecado. La propiciación es aplacar la ira. De manera que eres declarado inocente y tu deuda ha sido pagada en su totalidad. Así que ya no debo nada y, digamos, no se me acusa de nada en cuanto al pecado porque fui declarado inocente y no debo nada por todos los pecados que cometí. Y aparte, la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta, de manera que podamos estar ante Dios como si fuésemos perfectos. Y es la manera en que Jesús nos ha librado completamente de la ira venidera y además nos permite presentarnos ante Dios. Como fue Adán, somos nosotros en la carne. Como es el nuevo Adán, Cristo, resucitado en gloria, perfecto, así seremos nosotros por los méritos de Él. Siguiente, las mujeres tenían que cumplir con la ley de los sacrificios. Todo el que pecaba tenía que ofrecer sus sacrificios. Toda persona tenía que estar al pendiente de obedecer la ley y de cumplir con lo que se demandaba. Vamos a ver que en el caso de las mujeres levitas había otro tipo de sacrificios que también ellas podían participar, pero lo veremos un poco más adelante. Y son todas, ¿verdad? ¿Están escribiendo otra? Ah, sí, ya llegó. Laura Dávila, para compartir y dar cuál sería el orden. Ejemplo, primero los de la congregación, los que no son creyentes, pero es familia, te sirven como empleados, ¿qué es lo más justo para Dios? Pues no hay ninguna especificación precisa. Lo que leímos es que te alegrabas tú y los levitas, era el mandato, ¿verdad? Y vemos que son los que están mencionados, el que ofrece el sacrificio y el levita que se está beneficiando también. De ahí en fuera, lo que vemos que hacían en el segundo templo es que también se convidaba a los pobres y en Deuteronomio a los esclavos y a las esclavas. Y en el contexto nuestro, un esclavo y una esclava venía a ser como nuestros empleados, ¿verdad? Empleados o trabajadores nuestros. Entonces, no se especifica el orden en el que se debe de hacer. El punto es, no debe de quedar nada para el día siguiente, de manera que tienes que asegurarte de invitar a todas las personas suficientes para consumir en su totalidad lo que ofreciste. Y como no se especifica, y ya vimos ese principio, queda a tu criterio a quien invitas. Pero si estás pensando en necesidad, en ayudar a alguien en necesidad, el apóstol Pablo dice que primero a los de la familia de la fe y luego a los demás. Y ese es otro criterio que podríamos agregar. Pero ya queda totalmente a tu consideración cómo lo llevas a la práctica. Siguiente, Ariel Arriaga, en Hechos 27 dice: el primer día de la semana están reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Eso nos dice que la cena del Señor debe ser cada 7 días? No.
Sí se reunían cada día de la semana a partir el pan y es probable que se refiera específicamente a la mesa del Señor. Pero el mandato de Jesús no especifica la frecuencia. Es a lo que me refiero. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y no especifica cada cuándo. Entonces, si hablamos de partir el pan, puede ser que sea la mesa del Señor, puede ser que simplemente era compartir lo que tenía. Y ya queda a criterio de la congregación. Ahora, debido a que sale esta pregunta, yo quisiera explicar cuál es la decisión a la que llegamos en Árbol Plantado. La mesa del Señor tiene que ser algo que sea valorado como el sacramento que es, ¿verdad? Hay dos sacramentos, ordenanzas específicas, el bautismo y la mesa del Señor. Ahora tenemos que encontrar una manera en que cuando nos reunimos a celebrar la mesa del Señor no se convierta en algo cotidiano, lo cual nos haría profanar el sacramento. Profanar es no verlo como lo importante o lo sagrado que es, lo que es separado para Dios, sino que lo veamos como cosa común y corriente. Y en su momento nosotros concluimos que si lo haces con mucha frecuencia, es muy probable que pierdas el valor de la actividad, el valor del sacramento, porque se convierte en una rutina a la cual te habitúas y le restas completamente la importancia que amerita. Ahora, tampoco deberíamos hacerlo tan lejos o tan retirado, o la frecuencia tan grande, tan amplia, que te olvidas del sacrificio que Jesús hizo y se desaprovecha los beneficios de celebrar la mesa del Señor, cuando Pablo enseña a los corintios de que se manifieste quienes cuentan con la aprobación de Dios. En el caso de los corintios se manifestaban las obras de la carne, los problemas entre ellos, el menosprecio hacia los pobres, y daba la excelente oportunidad de hacer correcciones y de confrontar el pecado. De manera que hay beneficios prácticos útiles para la congregación cada que se celebra la mesa del Señor. Entonces, si lo haces muy distanciado, creo que te pierdes de todos los beneficios y se nos olvida. Así que tiene que ser algo frecuente, pero no tanto, de manera que no se vuelva cotidiano y que la iglesia pueda beneficiarse de la práctica. Pero esa es la conclusión a la que llegamos nosotros y cada congregación tiene libertad de definir cómo la va a llevar a cabo. Pero quise explicarlo aprovechando la pregunta que hicieron. Siguiente, licenciado Emanuel Arriaga, no sé si tenga que ver con el tema, pero ¿de dónde justifican el purgatorio los católicos romanos cuando el sacrificio de Jesús paga el pecado y la culpa? Pues no tengo la menor idea. De la Biblia no viene, ¿verdad? ¿Se le da alguna declaración de un papa? La verdad no me he metido a profundidad para saber de dónde viene. Me bastó con decir no hay base bíblica para lo que dicen. Habría que investigarlo más detalle. Dice, ¿qué relación hay entre la culpa en el ser humano y la ira de Dios? La culpa en el ser humano y la ira de Dios. Mira, si hablamos de la culpa como una emoción, no tiene nada que ver, porque hay veces en que acudimos a Dios a que nos perdone. Tenemos evidencia de arrepentimiento, lo que indica que Dios nos perdonó y aún así te sigues sintiendo culpable. Y muchos cristianos dicen, es que siento que Dios no me ha perdonado. Y ahí está el problema. Sientes que Dios no te ha perdonado, estás diciendo, tengo emociones, sentimientos que me hacen pensar que Dios no me perdonó. Me siento culpable. Pero el punto es que la Biblia afirma que si nos arrepentimos, somos perdonados. Y el arrepentimiento lo da Dios. Así que cuando yo acudo a Dios humillándome, pidiendo perdón por lo que hice, le ruego que me dé el arrepentimiento que necesita. Al momento en que yo empiezo a ver avances en mi vida, entiendo que Dios me perdonó. Y ya no es cuestión emocional, porque hay personas que aunque tienen evidencia de que han cambiado y se han apartado, quizás no totalmente, pero a un grado cada vez mayor del pecado que hacían, y aún así se sienten culpables, el problema es de ellos. Y ya no tiene nada que ver con el hecho de que en realidad son perdonados. Entonces, el sentimiento de culpa no tiene nada que ver con la ira de Dios, en el sentido de que si me siento culpable es porque estoy mal. Puede ser que Dios te perdonó y tú aún en tu entendimiento sigues negándote al hecho de que por gracia fuiste perdonado y sigues luchando con tu propia carne que te quiere convencer que Dios no te ha perdonado, pero sería una contradicción bíblica. Entonces tenemos que separar. El perdón de Dios es un acto soberano de Dios por gracia. Así que en nada determina tus sentimientos si fuiste perdonado o no. Porque al revés, hay personas que dicen, Dios ya me perdonó y viven como si nada. Y la evidencia dice lo contrario. Siguen esclavizados a ese pecado, lo que indicaría que no han recibido arrepentimiento. Por lo tanto, no ha habido perdón. Pero por supuesto que en los hijos de Dios ya fuimos perdonados de toda deuda. Entonces,
Cuando tú analizas lo que una persona siente, hay que distinguir, ¿es hijo de Dios o no? Y aún hijos de Dios siguen sintiéndose culpables cuando ya no hay base bíblica para hacerlo. Entonces ahí no hay una conexión directa entre uno y la otra. Siguiente, Jorge Rodríguez dice, pregunta, en cuanto a la cena del Señor, ¿el vino debe ser consagrado? Mira, en aquel entonces la bebida común era el vino y no se especifica que necesariamente debe ser vino. Tomó la copa y la repartió. Hagan esto en memoria de mí. No podemos reproducir fielmente ni el pan ni lo que estaban tomando. Así que sería imposible que entendiéramos que el mandato de Jesús es que tomemos exactamente lo mismo y que comamos exactamente lo mismo, porque no sería posible para nadie, sobre todo en los tiempos modernos. Entonces, vemos el principio, el pan y la copa. ¿Qué pan nos comemos aquí? Pues va a depender de la congregación. ¿Qué vas a tomar? Va a depender de la congregación. También va a depender mucho de tus costumbres. Yo estoy seguro de que si aquí tomáramos algo fermentado y lo repartiéramos entre todos, hasta nos cae la policía, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero quizás en Europa, donde es muy común comer con vino, y hacen eso, no habría ningún problema. Entonces nosotros acá, el staff de Mesa del Señor, encontró acá un jugo de uva que no lo consigues en ninguna tienda, lo consigues en un lugar especial, pero no está fermentado. Y busca un balance entre que no es un juguito de ahí de que compraste en la tienda, pero tampoco es alcohol, sino algo distinto, algo separado, algo que comunica la idea de que no es común, pero no tenemos por qué apegarnos exactamente porque sería imposible reproducir lo que se estaba tomando y lo que se estaba comiendo. Siguiente, Brian Zúñiga, buenas noches, esta pregunta no es mía. ¿Se necesita estar bautizado para participar de la mesa del Señor? Mira, tampoco está claramente especificado, pero en cierta manera se asume. Todo el que creía debe ser bautizado. Entonces, para participar de la mesa del Señor, se requiere que seas del Señor, ¿verdad? Estás guardando un sacramento que tiene que ver con los nacidos de nuevo. Entonces, se asume que el que ha nacido de nuevo busca obedecer a su Señor lo más pronto posible. Eso implica bautizarse lo más pronto posible. Pero imaginemos esta situación. Naciste de nuevo en el día en que vamos a celebrar la mesa del Señor. Y no hay forma de que te bauticemos justo antes de la mesa del Señor. La pregunta sería, yo siento que he nacido de nuevo. Dios me ha persuadido de que soy una nueva criatura. ¿Puedo participar de la mesa del Señor? Ahí entramos en un tema delicado. Porque si le dices, no, porque no te has bautizado, ese no es un requerimiento bíblico. No hay nada en la Escritura que imponga esa restricción. No hay nada que diga ni que sí ni que no. Entonces, como no está específicamente señalado, aplicamos el mismo criterio que vimos y queda consideración. Obviamente, el bautismo debe ser lo más pronto posible, porque es un mandato al Señor. Pero habrá lugares, circunstancias, climas donde quizás es imposible, o la persona está en cama y no la puede sumergir en el agua, etcétera, etcétera. Y yo creo que no se le debería prohibir de participar de la mesa del Señor porque ha habido un impedimento para bautizarse. Pero si es por pura negligencia, es decir, no, yo no me voy a bautizar, como quiera voy a participar, ahí sí creo que no deberían de dejarlo. Porque no es el hecho de que estés bautizado o no, sino tu negligencia, la obediencia que le debes a tu Señor. Porque quieres participar a la mesa del Señor, pero no te interesa obedecerlo en el bautismo, como que sería incongruente. Entonces se tiene que analizar la situación para determinar si debería o no debería, pero no por el hecho de haberse bautizado o no, sino el contexto. Siguiente, Alicia Guiñez, las fiestas que se celebraban tampoco son para ahora, aunque se diga que sean perpetuas, ¿no? Recuerda que el estatuto perpetuo está dentro del contexto del pacto, y el pacto es condicionado, de manera que si el pacto termina, todos los estatutos perpetuos quedan cesados, ¿verdad? Porque ya no hay pacto. Todo lo que es mencionado como estatuto perpetuo está dentro del contexto de un pacto condicionado. Se acaba el pacto, no hay por qué seguir cumpliendo con esos mandatos, aunque digan perpetuos, porque el pacto quedó invalidado. Siguiente, licenciado Emanuel también, ¿se puede concluir que en el cristiano sentir culpa es pecado por la falta de entendimiento de la gracia de Dios en algunas circunstancias? Sí,
Dios te ha perdonado y tú insistes en que no porque no te sientes perdonado, estás errando al blanco. En lugar de estar agradecido, sigues pensando que Dios no te ha perdonado. En lugar de estar haciendo lo correcto o ocupando tu tiempo en lo que agrada a Dios, estás mortificándote porque Dios no te ha perdonado, estás distorsionando la imagen de Dios. Se puede considerar pecado, pero obviamente en esos casos específicos donde el creyente se rehúsa a reconocer que Dios lo ha perdonado, porque en muchos casos la culpa implica que ni siquiera te has puesto a cuentas con Dios por lo que hiciste, ¿verdad? Entonces se debe considerar con cuidado cuáles son los casos donde la culpa no es lo correcto, sino que es pecado. Siguiente, Jorge Rodríguez, pregunta fuera del tema: ¿para poder ministrar se requiere estar casado y no en unión libre? Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el tema, pero ya no hay más preguntas. Y todavía queda tiempo, entonces voy a tratar de responderla. Mira, se requiere estar casado y no en unión libre. El requisito es marido de una sola mujer, pero la traducción correcta es hombre de una sola mujer, porque no necesariamente tienes que estar casado, como Timoteo, Tito y el apóstol Pablo. Pero ser hombre de una sola mujer implica, si estás casado, que te guardas completamente para tu mujer. No andes de chiflado, ni coqueteando, ni juguetón, ni nada por el estilo con mujeres que no son tu esposa. Y si estás soltero, te guardas para una mujer o como si tuvieras una mujer, es decir, respetas a las mujeres como si fueran hermanas, que es lo que Pablo le dijo a Timoteo, que a las muchachas las tratará como hermanas, a los ancianos como a padres. Entonces, cualquier hombre que tenga una relación como matrimonial con una mujer, tendríamos que analizar por qué no ha oficializado su compromiso ante la ley. Porque en nuestro contexto cultural, la ley refuerza el compromiso que se hace para el matrimonio, ¿verdad? Es un pacto con Dios de por vida, hasta que la muerte nos separe. Pero por la naturaleza humana, sabemos que muchos se echan para atrás y ya no quieren, y se separan y se empiezan a pelear, y ya no quieren sostener a los hijos, o se pelean por los bienes que tenían. Entonces la ley impone estos especie de contrato civil para que se use la fuerza cuando alguien no quiere cumplir. La pregunta es, ¿por qué un cristiano no legaliza la situación que tiene con su mujer? Entonces, si tú dices, bueno, es que yo soy cristiano y vivía en unión libre, pero conocí al Señor, ¿debería de casarme? Sí, es lo recomendable, que hagas todo lo que es correcto ante los ojos de los hombres y los ojos de Dios. Y qué mejor que un cristiano legalice el compromiso que tiene para asegurarse de que los hijos, o en una posible disputa, siempre se busque la justicia. Así que eso nos lleva a preguntar, ¿por qué un hombre que le quiere servir a Dios no se quiere casar por la ley? Porque no quiere legalizar el compromiso que tiene. Y ahí habría que considerar, si el hombre tiene la posibilidad, pero no quiere el compromiso legal, me parece que no está calificado para servir en la casa del Señor, porque la sociedad todavía ve mal esa situación. ¿Y por qué poner a un hombre que no quiere hacer lo correcto delante de los hombres para tratar de guiar a la iglesia del Señor cuando constantemente va a ser señalado por su situación? Entonces, entre los requisitos bíblicos no hay uno específico que diga que tiene que haber un contrato legal, porque no necesariamente existía el mismo concepto antes que ahora. Pero viendo el sentido de lo que implica el matrimonio legalmente hablando, es absurdo que un cristiano no quiera hacer ese compromiso. Entonces, por el bien de la congregación que él pretende pastorear, no se le debe permitir ministrar a menos que cumpla con esos requisitos que son bien vistos delante de todas las personas. Así que esa sería la respuesta y la forma en que debemos aproximarnos a esas situaciones. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Fue un miércoles raro con muchas preguntas y muchas que nada que ver con el tema. Pero bueno, qué bueno que se animen a preguntar. Este martes pasado tuvimos la sesión, así que no nos toca sino hasta dentro de 2 semanas. Y es todo. Manejen con precaución. Ahorita la gente está de fiesta. Hay avisos.
Persona que nos visita por primera vez, Rosalba García Soto, está entre nosotros todavía. ¿Se puede poner de pie? Un aplauso, por favor. Nos da gusto que nos visite. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirle. Y también dice aquí recordar ventas y ofrendas. Ahí están nuestros hermanos de las ventas. Ellos traen de su propio dinero, de su propia bolsa, para compartir con los demás, de manera que lo que invirtieron se recupere con lo que están vendiendo y el extra beneficia a la congregación. Así ofrendan más de lo que iban a dar al obtener ganancias. Utilizan un talento de ellos para tratar de multiplicar lo que se va a dar en la iglesia. Y también nos beneficiamos nosotros cuando lo comemos, ¿verdad? Que está muy sabroso. Y en el caso de las ofrendas, pues para mantener este lugar funcionando. Ya lo saben, nadie aquí recibe sueldos ni ofrendas, no porque esté mal, sino porque nos apegamos al mismo principio del apóstol Pablo, no queremos ser carga a la congregación. Entonces, ninguno de nosotros sirve aquí por dinero, todos lo hacemos gratuitamente y lo que se deposite ahí es para mantener este lugar funcionando. Y más avisos. Ok, se está haciendo la invitación para la próxima membresía, ¿verdad? Ya se cumplió el tiempo, se vuelve a hacer una invitación para todos aquellos que quieren ser miembros de Árbol Plantado. Los requisitos es ser cristiano, obviamente, mayor de 18 años, tener una asistencia constante en los últimos 4 meses. Y si te interesa, por favor acércate con Irving, ponte de pie Irving por favor, para aquellos que no te conocen puedan ver quién es. Irving va a estar registrándolos si les interesa. Gracias. Obviamente cuando hablamos de membresía no estamos hablando de un costo, ¿verdad? Es totalmente gratuito. Es un compromiso que hace el individuo para con la congregación de que juntos hagamos lo que la Biblia dice, nos amemos unos a los otros, nos confrontemos cuando hay pecado, el compromiso que implica servir y todo eso que se les explicará en el curso de inducción. Los que estén interesados en ser parte de la membresía de Árbol Plantado y tienen estos requisitos, por favor acérquese con Irving, se va a armar un grupo y luego se da toda una sesión de inducción para que tengan toda la información antes de tomar la decisión. Es todo, ahora sí. Vayan con cuidado que la gente anda feliz festejando y si Dios quiere nos vemos el domingo para celebrar nuestro aniversario.